¿Se puede dejar de querer del todo a alguien con quien estuviste? ¿O es posible que una parte de vos siga sintiendo algo y aún así no volver? Quiero que hoy hablemos de la idea de que para soltar a alguien tenés que dejar de sentir. Que si todavía lo extrañás, si todavía pensás en esa persona o si todavía hay algo de cariño, entonces significa que no cerraste bien, que no sanaste del todo o que no hiciste el proceso como deberías haberlo hecho. Y eso genera mucha confusión. Por eso en este episodio quiero que hablemos justamente de eso, de por qué seguir sintiendo algo por alguien y aún así no querer volver, de la diferencia entre extrañar y elegir, de por qué algunas relaciones cuestan tanto soltar y de varios mitos que seguimos sosteniendo sobre el amor, sobre el cierre de las relaciones y que en lugar de ayudarnos muchas veces nos dejan mucho más enganchadas, más confundidas y más lejos de aquello que nos hace bien. La idea, como siempre, con este episodio no es dar respuestas acabadas, sino ayudarte a mirar lo que te pasa con más claridad, sin juzgarlo, sino entendiéndolo un poco más. Y sobre todo lo que más me importa es que puedas empezar a tomar decisiones que estén más alineadas con la vida que querés construir hoy. Si estamos listas, empezamos. Quiero empezar este episodio con una pregunta que probablemente te hiciste en algún momento o que aparece mucho cuando terminamos una relación, que es, ¿se puede dejar de amar completamente a alguien? ¿Se puede dejar de sentir cosas por alguien? Y lo primero que quiero decirte es que sí, a veces pasa. A veces el amor se transforma, se desgasta, se apaga con el tiempo, se extingue con la distancia, con lo vivido, por muchas cosas. Pero también quiero proponerte algo que quizás va un poco más en contra de lo que solemos escuchar o es más contraintuitivo, incluso dentro de discursos psicológicos más populares, que no hace falta dejar de amar para dejar a alguien. Eso, por supuesto, creo que eso lo sabemos mucho porque el amor no alcanza para sostener un vínculo, pero sobre todo se puede sentir algo por alguien y aún así no elegirlo para tu vida. No necesitas dejar de sentir para poder cerrar una relación, para poder seguir adelante o para poder estar bien. Porque una de las cosas que más veo en consulta y en mis programas es esta idea de que para poder soltar a alguien tiene que llegar a un punto donde no se sienta absolutamente nada. Como si ese fuese el indicador tramposo de que ya está superado, de que hicimos bien el proceso, de que ahora sí podemos pasar página. Y entonces aparece una especie de lucha interna, que eso es lo que más me importa porque engancha muchísimo y genera mucha culpa y mucho malestar y confusión. Entonces, seguís sintiendo cosas como cariño, como nostalgia, incluso amor, incluso tristeza, y eso lo interpretamos como una señal de que algo no está resuelto, esta palabra, de que hay que hacer más trabajo interno, de que todavía falta, de que no avanzaste lo suficiente, de que no cerraste bien. Y lo que quiero que podamos hacer hoy es empezar a cuestionar esa idea, con calma, sin invalidarla, pero sin tomarla como una verdad absoluta. Hablemos del mito de si todavía siento algo es que no lo superé. Aparte es antihumano. Pero empecemos, hay una creencia bastante extendida que dice algo así como que si todavía pensás en esa persona, si todavía la querés, si todavía te moviliza emocionalmente, entonces no la superaste. Y esto genera mucha confusión, porque pone el foco en algo que no necesariamente es el indicador más relevante. Sentir no es lo mismo que elegir. Y aunque parezca obvio cuando lo decimos, en la experiencia cotidiana se mezcla todo el tiempo. Vos podés recordar a alguien con cariño, podés tener momentos donde aparece esa persona en tu cabeza sin que la estés buscando activamente, y puede que sean muchas veces en el día, ni siquiera en la semana. O podés incluso sentir amor en ciertos momentos con respecto a esa persona. Y eso no significa que quieras volver, ni que esa relación sea buena para vos, ni que haya algo pendiente que tengas que resolver con esa persona. Que esto es otra de las trampas. Tengo algo pendiente para conversar, para resolver con esa persona. Pero como muchas veces no diferenciamos emoción de decisión, terminamos interpretando cualquier resto de emoción como una señal de que hay algo a hacer al respecto, de que todavía me falta hacer algo. Y ahí es donde empiezan muchas, vamos a decir, acciones, conductas, que podemos leer como, o esto voy a usar una palabra que usan las mujeres, algunas mujeres con las que trabajo, no es una palabra que más me gusta, pero creo que es muy explicativa, que es donde empiezan muchas recaídas, ¿no? Como volví a escribirle, ¿sí? Volví a pedirle hablar, volví a pedirle que nos juntemos. Y aparecen dudas, mucho ruido interno. Por ejemplo, alguien puede estar bastante segura o
con claridad de que una relación no funcionaba, de que por eso tomó distancia, de que había dinámicas que le hacían mal, de que no era un vínculo que quería sostener o sano, pero un día, o durante una serie de días, aparece un recuerdo o escucha una canción o tiene un momento de vulnerabilidad o simplemente extraña y automáticamente eso se traduce en preguntas como ¿y si me equivoqué? ¿Y si en realidad lo sigo queriendo? ¿Y si tendría que intentarlo otra vez? Y no necesariamente. Sentir algo no te obliga a actuar en función de eso. Y sobre todo no invalida todo lo que ya viste con claridad antes. Hay algo que vivo trabajando, quienes trabajan conmigo o alguna vez trabajaron conmigo saben que hay una de las cosas que más trabajo que es cortar el hilo entre la emoción y la acción. Como si la emoción dictara aquello que tenemos que hacer. Y eso, en la adultez por lo menos, lo podemos trabajar muchísimo. Yo puedo tener una emoción y aún así no hacer nada que esa emoción me esté dictando. Yo puedo tener nostalgia, puedo extrañar a alguien, puedo amar a alguien, que esta es una de las emociones lindas de sentir, pero también más tramposas, porque como eventualmente en nuestra cultura el amor es una emoción bien tildada como positiva, el enojo, la tristeza, el miedo como negativa, entonces con el amor no estamos mirándolo tan de cerca como algo que nos podría llevar a tener conductas que atentan con nuestro bienestar, con nuestra seguridad, que no nos ayudan. Yo puedo sentir muchísimo amor por alguien que me hace mal, pero como esa emoción culturalmente se sigue leyendo como una emoción que es linda de sentir, vamos a salir a buscar sentir más de eso. Y sentir más de eso, si lo estamos leyendo, que es esa persona la que me genera eso, probablemente voy a buscar hacer acercamientos, ¿sí? Y de nuevo, la emoción es muy hermosa, pero la emoción nos puede traer problemas si nos comportamos en función de esa emoción. Ya vamos a hablar más de esto. Hablemos de esto de cortar hilo entre emoción y acción, o entre pensamiento y acción. Acá hay algo desde la psicología que trabajamos un montón que tiene que ver con lo que llamamos en ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, que decimos que es fusión. Pero lo voy a explicar de forma muy simple y bajada a lo cotidiano. Muchas veces vivimos como si lo que pensamos o sentimos tuviera que traducirse automáticamente en una acción, como si no hubiera espacio entre una cosa y la otra, como si no hubiera margen de decisión. Entonces, si pienso en alguien, eso significa algo importante. Si siento algo por alguien, entonces tengo que hacer algo con eso. Esto es lo que llamamos fusión entre pensamiento y acción o entre emoción y acción. ¿Mm? Por ejemplo, lo extraño, entonces debería escribirle. Lo quiero, entonces debería intentarlo de nuevo. Pienso mucho en él o en ella, entonces claramente no lo superé. Y esto llevado a la práctica te deja bastante atrapada porque cada emoción se convierte en una especie de orden, en una indicación que tenés que seguir. Y entonces tu comportamiento deja de estar guiado por lo que realmente querés construir en tu vida. Y pasa a estar guiado por lo que aparece emocionalmente en cada momento. Y lo que quiero proponerte es que podamos abrir un pequeño espacio ahí. Un espacio donde puedas decir, donde primero notes lo que estás sintiendo, eso siempre ayuda, ¿sí? Para poder ir viendo también qué es lo que está decidiendo mis acciones, pero que notes que puedes estar sintiendo eso y no necesariamente tenés que actuar en función de esto. Donde puedas registrar lo que aparece sin que eso automáticamente se convierta en una orden de acción. Porque si no, cada vez que aparece una emoción más o menos intensa, tu vida cambia de dirección y eso es muy inestable. ¿Mm? La idea de pensar de que yo tomo decisiones en función de las emociones que tengo suena muy romántico, suena muy lindo, pero bueno, soy psicóloga, no poeta, me encantaría hacerlo, no lo soy. Em, y desde acá te digo, ninguna de las emociones que sentimos tienen que gobernar nuestra conducta. Nosotras hacemos una vista de pájaro y miramos la vida que queremos construir. Y todo lo que trabajo con mujeres es construir una vida en la que cada vez vayan sintiendo más disfrute, más placer, más calma, ¿sí? Sin embargo, no podemos tomar decisiones únicamente en función de las emociones que sentimos. La trampa de intentar dejar de sentir, que esto es otro gran tema. Una de las cosas que pasa mucho frente a esa incomodidad de seguir sintiendo algo por alguien que ya no está, muchas mujeres intentan hacer lo contrario, ¿sí? Que es dejar de sentir. Buscan
bloquear, cerrar, eliminar cualquier rastro emocional de esa persona, intentan olvidarse como puedan. Y esto en la práctica, si te funciona, genial, ¿sí? El contacto cero funciona, y ya vamos a hablar de eso también. Pero si estás notando que sigue apareciendo el pensamiento sobre esa persona, las emociones alrededor de esa historia, no necesariamente de esa persona, ¿sí? Porque son, de nuevo, eventos que suceden en función de otros eventos. Siento una emoción porque me enteré que una amiga está embarazada y pienso, yo podría haber sido madre con esta persona, pero como me separé me quedo sin la posibilidad de serlo, ¿no? Entonces, de nuevo, emociones, que a esto le digo eventos, ¿no? Emociones que están relacionadas a ese evento en particular que estoy sintiendo, ¿no? Porque si no, de nuevo pensamos como que si extraño, extraño siempre, si siento tristeza alrededor de esa relación que se terminó, siempre siento tristeza, si siento miedo a que no me voy a volver a enamorar, siempre siento miedo y eso no funciona así. Las emociones van y vienen en función también de lo que estamos en ese momento em, relacionándonos. Por eso, si yo estoy notando que estoy intentando eliminar de mi cabeza, porque esto funciona o me lo dicen un poco así, ¿no? Como eliminar, dejar de pensar en alguien, dejar de sentir algo, lo que suele suceder es que más presente se vuelve. No solo que no desaparece, sino que se intensifica. Y esto está muy estudiado. Cuando yo intento no pensar en algo, cuanto más lo evito, más va a aparecer. Porque de nuevo está a la vuelta de la esquina. Yo para saber que no estoy pensando en esa persona o que no estoy sintiendo esa emoción, tengo que irme a dar vuelta. Bueno, metafóricamente, por supuesto. Me voy a dar vuelta para revisar, a ver si dejé de pensar en eso y ¡tanán! Vuelve. A ver si no siento más emoción. ¡Tanán! Está ahí. ¿Sí? La idea de dejar de sentir nos obliga a estar pendientes de ese sentir. Si yo no quiero sentir X emoción, mi atención está puesta en esa emoción, porque tengo que estar midiendo si efectivamente no la estoy sintiendo. Tengo que estar monitoreando, es como soy como esa guardia de seguridad en una puerta que está chequeando si esa emoción aparece o no aparece, si esa persona aparece en mi cabeza o no aparece, pero yo estoy ahí parada en la puerta teniendo que mirar si aparece o no aparece. ¿Mm? Entonces la amplifica, decimos nosotras. Vamos a contramano de dejar de sentirla, sino justamente estamos ordenando nuestra vida en función de si esa puerta se abre y aparece la persona o aparece esa emoción. Y eso, a su vez, empieza a limitar de alguna manera. Y entonces ahí empezamos en esta trampa de, ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo soltar? Y la respuesta de nuevo no tiene que ver con que haya algo mal en nosotras, sino con que estamos intentando hacer algo que no es del todo posible probablemente. No se trata de dejar de sentir, se trata de cambiar la relación que tengo con lo que siento. No de eliminar la emoción, porque probablemente no está en nuestro control eso, sino de dejar de organizar nuestras decisiones y nuestra conducta alrededor de esa nostalgia, o de esa emoción, o de esas reglas. Hablemos ahora de amar a alguien y saber que no es para vos. Acá está para mí una de las ideas más importantes en este episodio y es una de las más difíciles de integrar, de alguna manera. Podés amar a alguien y al mismo tiempo saber que no es una persona con la que querés estar. Suena contradictorio, por supuesto, porque el mundo está organizado en función de que si sentimos amor, entonces vale la pena. Pero el amor no alcanza. Y no todo lo que amás te hace bien y no todo lo que amás es elegible. Podés haber tenido una conexión real con alguien, podés haber compartido cosas importantes, podés haber sentido mucho por esa persona, podés incluso seguir sintiendo y aún así reconocer que ese vínculo no te hacía bien, que no era recíproco, que no había estabilidad, que no había cuidado suficiente o que simplemente no estaban en el mismo lugar. Y sostener esto requiere algo que no es fácil, que es poder tolerar la ambivalencia, porque muy sencillo sería si no sintieras nada, por supuesto. Ahí no hay duda, no hay conflicto interno, ahí no tengo que estar trabajando sobre todo esto que me pasa. Dejé de sentir, es mucho más sencillo. Pero cuando sí sentís y aún así elegís no volver, ahí hay un nivel de claridad mucho más profundo, mucho más consciente y es más difícil. Otra idea que parece mucho y que suele generar bastante sufrimiento innecesario es esta noción de que necesitamos un cierre claro, ordenado, un cierre perfecto, para poder soltar una relación.
Como si hubiera una forma correcta de terminar las cosas, una conversación final donde todo encaja, donde ambas personas entienden lo que pasó, donde se dicen lo que se tenían que decir, donde hay coherencia emocional. Y la realidad es que eso en la mayoría de los casos no ocurre. Me ha pasado cuando trabajo en sesiones con otras mujeres o en mis programas, algo de lo que aparece es si tan solo pudiéramos tener una conversación donde yo le pueda decir todo lo que pienso, si tan solo pudiéramos volver a encontrarnos para hacer ese cierre que creo merecer, todas merecemos un cierre perfecto, por supuesto, pero eso en la vida real nos puede entrampar bastante más y nos puede generar en un lugar mucho menos perfecto. Muchas relaciones terminan con ambivalencia, con cosas que no se dijeron, que no se van a decir, con versiones distintas de lo que pasó. Una persona piensa una cosa y la otra, y yo puedo trabajar infinitamente para que esa persona llegue a entender el por qué yo pienso lo que pienso, o qué fue lo que pasó para mí. Pero eso de nuevo no está en mi control y se puede llevar puesta mi vida entera. Las relaciones se acaban con silencios, con dudas, con preguntas que no tienen respuesta. A veces incluso terminan de forma abrupta, sin una conversación clara, sin una despedida que permita procesar lo vivido de forma ordenada. Y esto es muy difícil, porque somos humanas, tenemos una mente que busca sentido, coherencia, explicación. Esto va a suceder siempre. Es muy aversivo para nosotras la incoherencia. Entonces vamos a querer entender, queremos cerrar, queremos tener una narrativa o una historia que nos permita ordenar la experiencia. Pero cuando eso no ocurre, que créanme es en la mayoría de las veces, muchas mujeres quedan atrapadas en una especie de espera, como si no pueden avanzar hasta que el otro aporte ese cierre, hasta que se dé esa conversación, hasta que yo deje de sentir también, ¿no? Y acá hay algo importante que me interesa dejar claro. El cierre no viene del otro, casi nunca viene del otro. Muchas veces vamos a tener que ser nosotras las que demos un cierre. Aún así, la otra persona esté en otro momento, que sea el de buscar acercarse, o el de no querer hablar, o el de no darnos claridad. No depende de que el otro haga lo que haga, ni que entienda, ni que el otro explique, o de que el otro valide nuestra experiencia o reconozca lo que pasó. No podemos dejar eso en manos de alguien, porque eso es dejarle nuestra calma en manos de alguien, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. El cierre es una decisión más bien interna y es nuestra, es solamente nuestra. Es el momento en el que podés decir que aunque haya cosas que no entiendo del todo, aunque haya partes de esta historia que quedaron abiertas, que nunca voy a saber qué pasó, esto no lo quiero para mi vida. No tengo que llegar a un lugar cómodo, de claridad total, de esa sensación de cierre perfecto, porque eso entrampa, puedo estar años en eso. Eso de nuevo no significa negar ni lo que sentiste ni lo que sentís, ni minimizar lo que fue importante. Significa reconocer que no necesitas tener todo resuelto para poder avanzar, para poder tomar decisiones que te cuiden. Si no vas a quedar atada a una condición que no controlas, que es que el otro te dé algo que quizás no está disponible. Quizás no quiere dar, quizás elige no dar. Y ya vamos a hablar de lo que pasa cuando eso pasa. Pero ahí es donde muchas veces se prolonga el vínculo. No solo en la realidad, puede ser en mi contexto, en mi cabeza. ¿Mm? Entonces, no estoy dispuesta a salir a buscar otras experiencias, no estoy orientada o alineada con las cosas que quiero hacer crecer en mi vida, porque sigo en este modo espera. Que si hay algo que nos entrenaron a las mujeres es en la espera. Ya nos dijeron. Mujeres esperando que las cosas cambien, que las personas cambien, que le den lo que merecemos, lo que tanto trabajo nos lleva, que nos lo reconozcan. Esperar, esperar, esperar. Quiero que hablemos de otro, que es la diferencia entre extrañar y querer volver. Y este es el otro punto, donde suele haber bastante confusión, porque las emociones no vienen ni con etiquetas claras y muchas veces se mezclan, aparecen muchas emociones contradictorias al mismo tiempo. Extrañar a alguien no es lo mismo que querer volver con esa persona. Pero en la experiencia emocional estas dos cosas suelen sentirse bastante parecidas si no las diferenciamos con claridad. Podés extrañar a alguien porque fue significativo en tu vida, porque compartieron momentos importantes, porque hubo intimidad, porque hubo un código entre ustedes, hubo costumbres entre ustedes, porque había una rutina que organizaba tu día a día, y eso es completamente esperable.
porque nos acostumbramos a esa presencia, a esa dinámica, y cuando desaparece hay una incomodidad, hay un vacío. Puede ser, ¿eh? En otros contextos puede que alguien desaparezca de tu vida y se sienta alivio. Bueno, pero generalmente, de nuevo, va a haber muchas emociones. Habrá veces que sientas calma, disfrute, alivio, placer, otras veces tristeza, miedo, preocupación, ansiedad, extrañar. Que ese vacío exista no significa que la relación en sí sea algo que quieras reconstruir. Cambiemos las gafas de cómo estamos viendo las cosas. Muchas veces lo que extrañamos no es a la persona en su totalidad, sino aspectos parciales de la relación. La compañía en determinados momentos, la sensación de pertenencia, la idea de tener a alguien, algunos gestos, ciertas dinámicas. Y en ese proceso es muy fácil empezar a editar la historia y a recordar principalmente lo bueno y a dejar en segundo plano aquello que no funcionaba. Y esto no es algo consciente ni voluntario, es una tendencia bastante humana. Cuando algo ya no está, lo empezamos a idealizar, empezamos a editarlo, a darle saliencia a aquellas cosas que nos hacían sentir mejor, que nos gustan, que nos gustaban. Porque si estoy extrañando a alguien, algo que aparece en el segundo momento es la pregunta, "Ay, ¿por qué estoy extrañándolo? ¿Y qué me va a responder mi mente en ese momento? Y las cosas lindas, porque la pregunta es ¿por qué lo estoy extrañando? Eso está asociado a hay algo que perdí que disfrutaba, que me hacía bien. Si no hacemos el ejercicio de traer la imagen completa, con lo bueno y con lo que no funcionaba, corremos el riesgo de tomar decisiones desde una versión parcial de la realidad. Por eso es importante poder preguntarte, ¿el estoy extrañando a esta persona en su totalidad, con todo lo que implicaba ese vínculo? ¿O estoy extrañando partes específicas que en realidad no compensan el resto de la experiencia? Muchas veces la respuesta no es tan obvia, porque cuando aparece todo esto es confuso, es ambiguo. Pero si me detengo a mirar con más perspectiva, debería aparecer más claridad. Dejar pasar las olas emocionales para poder mirar con vista de pájaro esas olas emocionales, ¿sí? Y entender que va a haber momentos en los que extraño, y va a haber muchos momentos en los que extraño. Esto me pasa cuando trabajo con mujeres. Pero ¿en qué momento se va? ¿En qué momento dejo de extrañar? ¿No es raro que siga extrañando a alguien que ya no está hace mucho tiempo? Y la verdad que no. Raro no es nada raro. La vida es rara en sí misma. La vida humana es confusa muchísimas veces o es inesperada, más bien. No hay que mirarlo con las gafas de qué es lo normal, porque de nuevo cada experiencia humana es única. ¿Mm? Pero sí poder tomar esa distancia con el mar y poder ver esas olas emocionales que aparecen y que puede que haya temporadas en las que aparezcan más olas o en momentos del día donde aparecen más olas, ¿sí? De 5 de la mañana a 8 de la mañana hay más olas. En mi vida y de 7 de la tarde a 10 de la noche hay más olas emocionales. ¿Por qué? Porque era cuando nosotros conectábamos, cuando él estaba, cuando compartíamos algo. O los domingos a la tarde, porque me siento sola y entonces aparece esa sensación, ¿sí? Ir identificando también en qué momento aparece. Hablemos ahora del refuerzo intermitente, porque hay algo que me parece clave entender, porque explica por qué algunas relaciones son especialmente difíciles de soltar, incluso cuando sabemos que no nos hacen bien. Si te interesa este tema, en el episodio 33 hablo bastante más de esto, por qué elijo personas que no están disponibles. Pero hablemos de las relaciones que funcionan de forma intermitente. Es decir, donde hay momentos muy buenos, que enganchan, que son intensos, que son apetitivos, agradables, seguidos de momentos de distancia, de desconexión, de inconsistencia, y generan un tipo de enganche que es muy fuerte. Y eso tiene una explicación bastante clara desde lo conductual. Cuando algo es impredecible, cuando no sabes cuándo va a pasar lo agradable, nos vamos a quedar mucho más pendientes, más atentas, más enganchadas a la posibilidad de que eso vuelva a suceder. Es lo mismo que pasa con ciertos mecanismos de recompensa. No es la constancia lo que más engancha, sino la variabilidad. Entonces, si una persona aparece de forma intermitente, si hay momentos donde te sentís muy elegida, muy vista, muy conectada, y luego eso desaparece, lo que se genera es una especie de ciclo donde cada reaparición se vive con mucha intensidad y eso refuerza el vínculo. No necesariamente porque haya más amor, no confundan, sino porque el patrón es más adictivo.
Entonces muchas veces lo que se interpreta como me cuesta mucho soltar porque lo amo mucho, en realidad también tiene que ver con cómo funciona esa dinámica o cómo funcionaba esa dinámica, de esta intermitencia. Y entender esto no es para invalidar lo que sentiste, sino para poder mirarlo con más contexto, con más información. Dejar de romantizar esos patrones que nos lo han hecho romantizar a otros niveles, porque en la práctica suelen ser muy desgastantes, ¿sí? Muy caóticos, muy desorganizadores. Ahora hablemos de sostener dos verdades al mismo tiempo. Hay algo que en términos emocionales es especialmente desafiante y es poder sostener dos verdades que parecen contradictorias. Por un lado, que esa persona fue importante para vos, que hubo amor, que hubo algo real, que no fue todo negativo ni todo dañino, que estuvo en momentos importantes de tu vida. Y por otro lado, que no querés estar con esa persona, que ese vínculo no es lo que elegís para tu vida hoy. Lo que muchas veces intentamos hacer frente a esa tensión es resolverla eliminando una de las dos partes. O intentamos dejar de sentir para poder avanzar sin conflicto, o volvemos a la relación para alinear lo que sentimos con lo que hacemos. Pero hay una tercera opción, que es probablemente la más contraintuitiva, la más incómoda, pero también la más madura, la más honesta, que es sostener ambas cosas al mismo tiempo. Aceptar que podés querer a alguien y no elegirlo. Aceptar que puede haber amor y aún así no haber condiciones para construir un vínculo sano o deseable. Y esto incomoda porque no hay una resolución perfecta, no hay una historia de cierre de forma limpia, hay ambivalencia, hay matices, hay cosas que no encajan del todo. Pero también hay una forma de posicionarte más adulta frente a lo que viviste, donde no necesitas simplificar la experiencia para poder avanzar, para poder tomar decisiones que te cuidan. Esto pasa en muchos vínculos. Los vínculos con mis padres, con mi padre, con mi madre, en vínculos familiares, en vínculos con amigas. No necesito simplificar la experiencia para poder avanzar. Ahora hablemos del soltar, ¿sí? Cuando hablamos de soltar muchas veces se entiende como sinónimo de dejar de sentir, de cerrar emocionalmente, de llegar a un punto donde ya no hay registro afectivo de esa persona. Y eso casi nunca ocurre, o al menos no en el corto plazo. Ni es necesario que ocurra tampoco. Soltar tiene que ver más con dejar de actuar en función de lo que sentís que con dejar de sentir. Voy a repetir esto. Soltar tiene que ver con dejar de actuar en función de lo que sentís que con dejar de sentir. Tiene que ver con poder registrar una emoción, como les decía, cariño, amor, nostalgia, tristeza, sin que eso automáticamente determine lo que haces después. Puedes pensar en alguien sin que eso te lleve a escribirle. Podés extrañar sin reorganizar tu vida en función de esa emoción. Puedes tener un recuerdo sin que eso implique volver a idealizar la relación. Y esto requiere práctica, porque implica justamente generar ese espacio entre emoción y acción del que hablábamos antes. Esto se puede entrenar. Implica poder decir, esto que siento es válido, pero no necesariamente es una guía para lo que necesito hacer. Y ahí es donde aparece una forma de libertad que no tiene que ver con no sentir, sino con no estar atrapada en lo que sentís. Esto es mucho de lo que trabajo con otras mujeres. Necesitamos dejar de estar atrapadas en esta idea de que lo que siento es mi guía de acción. Podemos llevar una vida preciosa sintiendo mucho, sintiendo muchas emociones, muy variadas, y construyendo una vida alineada a lo que yo quiero. Ahora bien, ¿qué implica realmente cerrar un vínculo? Como les dije, no es olvidar, no es borrar, no es hacer como si no hubiera existido, tampoco es llegar a un estado donde ya no hay ninguna emoción asociada a esa persona. Cerrar un vínculo implica poder integrar esa experiencia en tu historia de una forma más completa y más realista. Es poder verla sin idealizarla, pero tampoco sin reducirla a lo negativo. Poder reconocer lo que hubo, lo que fue importante, lo que aprendiste y también lo que no funcionó, lo que no querés repetir, lo que no fue suficiente para sostener ese vínculo. Implica poder dejar de reabrir la historia constantemente buscando una resolución distinta y empezar a posicionarte desde el presente, desde lo que hoy sabes, desde lo que hoy necesitas. Y en ese sentido cerrar un vínculo tiene mucho más que ver con una decisión que con una emoción. No es algo que simplemente te pasa, sino que es algo que en algún punto tenés que decidir sostener o no.
Y ya cerrando, pero porque hay algo que me parece importante traer, que tiene que ver con el amor romántico. ¿Mm? Hay algo, y lo quiero traer porque si no todo esto queda más en lo individual, como si lo que sentimos apareciera de la nada, como si fuera completamente propio nuestro, y no lo es. Nuestra forma de amar, de vincularnos, de entender lo que es una relación está profundamente atravesada por una construcción cultural. Y dentro de esa construcción, el amor romántico ocupa un lugar central. Desde una mirada más crítica, el amor romántico no es una forma de amar, es también una forma de organización, una forma de enseñarnos a nosotras particularmente qué esperar, qué tolerar, qué idealizar, qué priorizar. Porque si lo miras con un poco de distancia, muchas de las ideas que aparecen cuando no puedes soltar a alguien no son casuales. Y te voy a decir algunas, a ver si resuenan con vos. La idea de que hay una única persona, de que si fue intenso, entonces fue verdadero, de que el amor todo lo puede, de que si todavía sentís, entonces hay algo que deberías intentar, de que soltar es perder algo valioso y de que el vínculo tiene que sostenerse incluso cuando duele. Todo eso no lo inventaste vos, lo aprendiste y lo aprendimos en películas, en canciones, en historias, en relatos donde el amor aparece como algo que justifica el sacrificio, la insistencia, la renuncia a una misma, donde el sufrimiento no es una señal de alerta, sino como una prueba de profundidad. No sé si esto les resuena, ¿no? Pero si algo es muy intenso, es algo que vale la pena. Y eso tiene consecuencias muy concretas, porque entonces cuando una relación no funciona, en lugar de preguntarte, ¿esto es bueno para mí? Muchas veces aparece otra pregunta, que es, ¿estoy intentando lo suficiente? En lugar de registrar el malestar como información, lo interpretas como parte del proceso. Y en vez de empezar a alinear tus decisiones hacia la vida que querés, intentás insistir en que eso funcione, en que eso cambie, en que esa persona cambie, en que la relación prospere. Y esto es especialmente fuerte en nosotras, las mujeres, porque históricamente se nos enseñó a construir identidad en relación con otros, sobre todo en relación a una pareja, a sostener vínculos, a cuidar, a priorizar, a entender, a aguantar. Entonces el amor deja de ser solo un vínculo y pasa a ser también un lugar donde se juega el valor personal, nuestro valor. Por eso, soltar una relación no es solamente soltar a una persona. Estamos atravesadas por miles de ideas de cómo el amor romántico nos va a garantizar la vida que queremos. Y tenemos ideas de cómo debería ser el amor, de cómo debería sentirse, de cuánto debe durar, de qué significa que algo sea importante, ¿sí? Ya algo muy sencillo de cómo está atravesado esto que les digo es que cuando una persona termina una relación, lo que suele decirse es como un fracaso, ¿no? Como, ay, qué pena, ¿no? Como si hubiese fallado algo, como si terminar una relación la seguimos leyendo como fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que una relación válida es una relación que dura toda la vida. Y eso no es así. Una relación es válida el tiempo que sea que dure. Una relación es válida en sí misma. Si una relación de 20 años nos parece más válida que una relación de 2 años, que una relación para toda la vida nos parece una relación más valiosa, en algún punto, porque esto lo tenemos entrenado, estamos leyendo que terminar una relación es un fracaso. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron que las relaciones valiosas son las que duran para toda la vida. Y si se acabó esa relación, entonces fallé, fracasé. Y eso no es así. Tenemos que aprender a discutir esa idea. Pero esto para otro momento. La posibilidad ahora de empezar a pensar en amor, no como algo que nos exige, nos absorbe, que nos desordena constantemente, que nos desorganiza, sino algo que me suma, que me acompaña, que es compatible con mi bienestar. Necesitamos poner el foco en relaciones que nos cuidan, que son recíprocas, que son equitativas, que son bonitas. Quiero cerrar este episodio con una idea que me parece importante que te lleves y que quizás puedas volver a escuchar más de una vez si lo necesitas. Y es que podés amar a alguien y aún así no elegirlo nunca más. Podés sostener lo que sentís sin que eso dirija tu vida, sin que eso defina tus decisiones, sin que eso te lleve a volver a un lugar que ya sabes que no es el que querés habitar. Podés hacerte cargo de algo que no es tan cómodo, que no es tan lineal, que no encaja del todo en las ideas heredadas más simplificadas que tenemos sobre las relaciones. Revisar que puede haber amor, pero eso solo no alcanza, que puede haber un vínculo, ¿sí? Pero que si no cambian los acuerdos y las dinámicas que nos cuiden mejor, ese vínculo no es un fracaso por haber acabado, y que a veces puede haber mucha historia, pero no hay futuro, y no nos puede seguir enganchando la historia. Si no hay futuro, no hay relación posible. Si hoy te pasa que todavía sentís
algo por alguien que ya no está o que ya sabes que no es para vos, me gustaría que no lo leas automáticamente como un problema ni como una falla, sino como algo que trabajar, que tenés que mirar de cerca. Es parte de ser humana. Y nunca el punto es dejar de sentir, el punto es qué haces con eso que sentís y de dónde elegís construir tu vida. Y esto se trabaja, se construye con práctica, con herramientas, con autoconocimiento. Todo esto es lo que profundizamos en Autoconfía, ¿sí? De nuevo, no desde la idea de volverte alguien que siente menos, sino desde aprender a relacionarte distinto con lo que sentís. Desarrollar una seguridad interna que no dependa de un vínculo, en tomar decisiones más alineadas con la vida que querés construir y sostener esas decisiones, incluso en contextos que son ambiguos, que son difíciles, que son incómodos. Hay algo que siempre les pido y es la importancia de trabajar en nuestra seguridad interna. Y es algo que necesitamos hacerlo, porque probablemente no nos lo enseñaron. Y no solo para cambiar el entorno que nos rodea, la comunidad que nos rodea, impactando en nuestras hijas e hijos, en nuestra familia, en nuestras amigas, en pacientes o en espacios de trabajo, sino para hacer de nosotras y de nuestra vida un lugar que querramos cuidar, volver, hacer crecer, en definitiva un lugar que amemos. Si algo te llevas de este episodio, quiero que sea que en la vida podemos aprender a tomar mejores decisiones y a construir una seguridad interna que no se la lleve puesta la relación que hayas tenido o que vayas a tener. Sientas lo que sientas, sea la historia que sea que hayas tenido, tenemos la posibilidad de cambiar muchísimo, de aprender a confiar en nosotras y de hacernos cargo de la vida que queremos construir, pues somos las únicas responsables de eso. Sin engancharnos en las reglas que pudimos haber heredado y que nunca discutimos, y escribirlas nuestras propias, porque en definitiva es nuestra vida, la única que tenemos. Te voy a dejar en la descripción, si te interesa el enlace a Autoconfía por si quieres saber más. Es un programa precioso que vamos a hacer ahora en unos días y vamos a dejarlo acá, que se me hizo larguísimo este episodio. Te deseo un lindo día.